Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Como bien saben, estamos estudiando el libro de Daniel durante esta temporada. Ya estamos llegando prácticamente el día de hoy al capítulo 8. Estaba haciendo recuerdos esta semana porque me enviaron una foto vía WhatsApp, una foto de hace como más de 30 años, y ahí aparecemos varios conocidos en esa foto de hermanos en la fe, pero así al frente aparece Ismael Morales, todavía con el pelo todavía medio negro, ¿verdad? Hace 30 años. Y vinieron recuerdos a mi mente y que las relaciono con la experiencia de Daniel. Porque recuérdense que Daniel, aunque presenta profecía, pues no era de oficio un profeta, él era un hombre de Estado, un hombre que tenía un trabajo, digamos, como se dice, secular, aunque recuérdese que para el creyente toda actividad es ministerio para el Señor. Bueno, pero así como Daniel estaba en esa función estatal, pues con Ismael me recuerdo que hace buen número de años hubo una propuesta de visitar funcionarios del gobierno para compartirles el Evangelio, y se llevaba un ejemplar del libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Así que tuve la oportunidad de acompañar a Ismael a 2 visitas. Una de ellas fue al presidente del Congreso en aquellos días, el doctor José Trinidad Uclés. Así que fuimos a la 9ª Avenida, ingresamos, nos recibió porque se había hecho una cita. Entonces Ismael compartía el Evangelio a través de decirle qué era lo que hacíamos como agrupación, y a mí me enseñaba como ejemplo de un joven estudiante que había creído en Cristo Jesús, y en esa entrevista se le hacía la entrega del libro. La segunda que tuvimos fue con el ministro de Finanzas, Héctor Hugo Tulio Búcaro se llamaba, en el edificio Finanzas, allá en ese edificio en aquellos días el más alto de Guatemala, y estuvimos en su despacho haciendo lo mismo. Ahora, imagínense, pues Daniel era un hombre de Estado, y decíamos que cuando estudiamos la experiencia con Darío, ¿cómo conocía acerca del Dios de Daniel? Y decíamos, lo más probable es que esté Daniel y le estuvo dale y dale compartiendo a Darío. De hecho, tenían una muy buena relación. Así que este libro nos está llevando a que debemos nosotros como creyentes en una sociedad a estar compartiendo acerca de nuestro Dios, de ese Dios al que le hemos cantado esta mañana. Y cierro esta introducción con otro recuerdo. Algunos dicen que esta congregación está aquí en la zona 12 porque también quería estar cerca de la universidad y que hubiera oportunidad de compartir. Pues el tío de unos hermanos de la iglesia, los hermanos Luna, el tío que se llama Guillermo Luna, él era el director de esta organización con la que yo empecé mis primeros pasos. Y un día me dijo, mira vos, fíjate que una maestra me consiguió chance de hablarle a los alumnos de 4º año de psicología, de aquí de la San Carlos. En esa época, esa era una de las facultades más extremistas desde el punto de vista político hacia el lado izquierdo, ¿verdad? E ir a hablar ahí acerca de Dios era una cosa interesante. Bueno, me fui con él, ¿verdad? Él quería que yo compartiera mi testimonio de conversión. Así que entramos al aula, una aula clásica, con los alumnos de 4º año, no eran unos novatos, ¿verdad? Eran penúltimo año, y entonces le dan la cátedra. Y él empieza a hablar en el pizarrón, ¿verdad? Aquellos blancos, yo creo que ya se usaba marcador, si no era con yeso, ¿verdad? Porque fue hace ratos. Y empezó a hablar de lo que era la experiencia religiosa. Hizo un dibujito como el que está en las 4 leyes y puso al yo en el centro de la vida de uno y Cristo afuera, y dijo, esta es la experiencia religiosa. Gente que dice creer en Dios, pero que en realidad ellos manejan su vida. Yo les vengo a hablar de la experiencia espiritual legítima. Y entonces hizo un dibujito y puso en el centro de la vida, puso a Cristo, una crucita, y el yo lo puso a un lado. Dijo, la experiencia espiritual legítima es cuando la persona le entrega completamente el control de su vida a Jesucristo. Y de esa manera estaba compartiendo el Evangelio. Y en eso levanta la mano una de las alumnas y dice, pues muy interesante lo que está diciendo, pero nosotros quisiéramos saber si eso pasa en la realidad, si hay alguien que ha vivido lo que usted dice. ¿Cómo no? Aquí me acompaña Rolando, ¿verdad? Vos vení,
contales tu experiencia. Y fue interesante porque entonces yo les compartí cómo, siendo un ateo, había llegado a creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Y lo que estoy tratando de ejemplificar es nuestra función como creyentes en distintos ámbitos de la sociedad. Así que vayamos a Daniel capítulo 8, sigamos viendo cómo Daniel se movía. Aquí, al revés, Daniel no está tan activo, sino está pasivo de alguna manera, recibiendo revelación que tiene que ver con tiempos cercanos a él, pero también tiempos finales. Del capítulo 2 al capítulo 7, el tema ha sido los tiempos de los gentiles. Y comentábamos que por esa razón estos capítulos están escritos en arameo. Arameo era la lengua franca, como decir hoy el inglés, en aquellos días en Babilonia y territorios circunvecinos. Así que Daniel escribió en arameo y se dice que es porque era para que esta parte fuera accesible a mucha gente, porque tenía que ver con el tiempo de los gentiles. Pero a partir del capítulo de hoy, el capítulo 8, hasta el final de Daniel, estos capítulos están escritos en hebreo. Así que lo que voy a seguir diciendo va a ser en hebreo. Usted pídale al Señor capacidad no, esa es una broma, por supuesto, ¿verdad? Entonces están escritos en hebreo. Vamos al versículo 1, vamos a irlo leyendo y comentando y sacando algunas lecciones de lo que vamos leyendo. En el tercer año del reinado del rey Belsasar, usted ya oyó hablar de él porque Omar lo mencionó la semana pasada, y un poco antes en el capítulo 5 aparece Belsasar, nieto de Nabucodonosor, hijo de Nabónido. Dice: yo, Daniel, tuve una visión de aquella que había tenido, una visión después de aquella que había tenido anteriormente. ¿Cuál es la que tuvo anteriormente? La que nos compartieron la semana pasada en el capítulo 7. Esto es 2 años después de la visión del capítulo 7 y, ojo, 12 años antes de lo que describe el capítulo 5. Como usted podrá darse cuenta, Daniel no está escrito necesariamente en un orden cronológico. Muy bien, año más o menos 555 antes de Jesucristo. Versículo 2. Cuando tuve esta visión, yo estaba en Susa, no con Susana, sino en Susa, que es una ciudad que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Tuve esta visión estando junto al río Ulai. Bueno, tenemos que aclarar que en ese tiempo, en realidad, la provincia de Elam y Susa, pues no era todavía una capital de imperio, sino era una ciudad importante que más adelante se iba a convertir en una de las capitales del imperio medo-persa. Susa está aproximadamente a unos 320 kilómetros de Babilonia, que es donde usualmente estaba Daniel. En esta ciudad, un dato curioso, en 1901 se descubrió el código de Hammurabi en Susa, y los que se acuerdan, en primaria estudiábamos el código de Hammurabi como una de las muestras de literatura con leyes y preceptos morales. Bueno, ahí en Susa fue donde se descubrió. Hoy me enteré de eso, ¿verdad? No hoy, no, pero sí esta semana. Versículo 3, dice Daniel: alcé mis ojos y miré, y he aquí delante del río un carnero, el cual tenía 2 cuernos, pero aunque eran altos y uno de ellos más alto que el otro, el más alto se erigió después. Este carnero equivale al oso del que nos hablaron la semana pasada, ese oso que estaba levantado en uno de sus costados. Es el mismo reino. Y como ya ustedes oyeron la lectura de las niñas, pues ya nos dijeron quiénes son, y yo aprovecho de una vez para mencionarlo. En el versículo 20, el ángel Gabriel explica que el carnero es el reino medo-persa. El cuerno grande es Persia, porque fue la unión de 2 reinos, pero con el tiempo prevaleció la parte de esos 2 reinos, el persa, y por eso aquí se nos describe un carnero que tiene un cuerno que luego se hace más grande. Se refiere al reino persa. Bueno, versículo 4. Vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía prevalecer delante de él, ni había quien escapara de su poder. Este carnero, dice, él hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Ahora, pues aquí tenemos mucha información, ¿verdad? Y a veces, si no fuera porque aquí mismo está interpretada, sería difícil. Pero lo que tenemos que tener en mente mientras estamos leyendo es que todo esto que está ahorita recibiendo Daniel como una revelación no había pasado.
Lo que está describiendo aquí con el reino medo-persa y luego el otro reino que viene, eso ocurre años después. En el caso de los medo-persas, unos antes 100 años, en un periodo de 100 años, y con el otro reino que voy a mencionar, 200 años antes. Entonces lo fabuloso acá es precisamente que esta es una profecía en donde se está describiendo eventos que no han pasado y que pasarán y que hoy día desde nuestra perspectiva pasaron. Y eso nos dice, ¡qué bárbaro! Esto fue una revelación de Dios porque fue dada antes de que sucediera. El imperio persa, medo-persa, se extendió. Fíjense que ahí dice que este carnero le daba al oeste, al norte y al sur. Bueno, se extendió al oeste porque los persas llegaron hasta Grecia. Voy a repetir algo de este contacto con Grecia más adelante. Al norte se fueron hasta las montañas del Cáucaso. Como no, la geografía quizás no es nuestro fuerte, pero allá a lo lejos, usted se acuerda que tenemos el Mar Negro y el Mar Caspio, sería así, el Mar Negro y el Mar Caspio, y hay una parte donde se estrecha, ahí están los montes del Cáucaso. Hasta ahí llegó este imperio en cuanto al norte, y en cuanto al sur, los persas conquistaron el territorio de Palestina y también Egipto. Dice ahí que este imperio se engrandecía, y un autor preguntaba, ¿es malo hacer cosas grandes? Pues no es malo hacer cosas grandes. Depende si lo grande que una persona hace lo lleva a expresar arrogancia. Y estamos estudiando Daniel, pues no solo para conocer la historia y la profecía, sino para aprender cosas que nos sean útiles. ¿Se recuerda usted que ya estudiamos a alguien que experimentó la arrogancia? Capítulo, ¿qué? 4. Cuando Nabucodonosor se le subió el humo, ¿verdad? Aquel día, habiéndosele ya advertido previamente por el sueño del árbol, Nabucodonosor mira y dice, ciudad de Babilonia, jardines colgantes. Usted se recuerda cuando era chico, las 7 maravillas. Ahora le dicen las 7 maravillas del mundo antiguo. Y una de ellas era Babilonia y sus jardines colgantes. Y Nabucodonosor, mira, qué bárbaro, esto lo hice yo. No, hombre, qué lindo soy, arrogancia. Y en ese momento, ¡pum!, el Señor obró. Bueno, aquí nuevamente, y vamos a ver en otro personaje, cuidado con la arrogancia. Y no crea que hay que ser un rey o un emperador para experimentar arrogancia. Decía Watchman Nee, un autor chino, un pastor que vivió casi toda su vida preso, dijo, en la sencillez de una cocina, una mujer puede experimentar el mundo y la arrogancia. Cuando termina de cocinar, deja bien limpita la cocina y prueba los boquetes y dice, ¡qué bárbara! ¡Qué delicia! En la sencillez de una cocina se puede experimentar la arrogancia. No se diga en cualquier otro lugar. Así que vamos aprendiendo acá. Muy bien. Versículo 5. Mientras yo estaba considerando esto lo dice Daniel, he aquí un macho cabrío venía de la parte del oeste. En el oeste, de donde estaba Daniel, era donde estaba Grecia. Sobre la superficie de la tierra venía este macho cabrío, pero sin tocar la tierra. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que venía a gran velocidad. Este macho cabrío es el leopardo alado, no de alado, sino el leopardo alado, que nos hablaron allá en el capítulo 7 la semana pasada. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre los ojos. Bueno, si usted conoce a los machos cabríos, o aquí le diríamos cabro, ¿verdad? Tienen 2 cuernos, pero este tenía 1. Y este uno solo nos preguntamos quién es, pues luego se revela en el versículo 20. Ese cuerno es Alejandro Magno. Este Alejandro Magno conquistó el cercano y Medio Oriente, ¿saben cuánto tiempo? En 3 años. Es que fue un movimiento militar espectacular. En 3 años logró conquistar todo el territorio hacia el lado del cercano y Medio Oriente. Su ejército, comparado con el medo-persa, ¡ay Dios! Los medo-persas tenían una superioridad numérica espantosa. Y aparte, desde el punto de vista de maquinaria de guerra, los persas incluso tenían elefantes. Los griegos no tenían todo eso. Sin embargo, entraron y le dieron a los medo-persas. Aquí digo yo que lo que le valió a Alex, así de cariño le hablo a Alejandro Magno, que uno ya los conoce, a Alex le valió su estrategia
y su ejército entrenado. Eran menos, con menos capacidad de equipo, y tronaron a ese gran ejército. Versículo 6. Este macho cabrío, dice, fue hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba de pie delante del río, y corrió contra él con ira, con la gran ira de su fuerza. Vi que llegó al carnero y se enfureció contra él y lo golpeó y quebró sus 2 cuernos. Pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él. Por tanto, lo derribó a tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librara al carnero de su poder. Y aquí lo que nos está diciendo es que este macho cabrío, el imperio griego, viene, derrota a los nuevos persas, pero como que venía con unas ganas enormes. Y uno se diría, pero como dicen ahí, ¿por qué tanta violencia? Bueno, si usted se recordará, aquí hace años vino una película un poco fantasiosa, ¿verdad? La que se llamaba 300, que describe aquella batalla del paso de las Termópilas con Leonidas o Leónidas, como quiere decirle. No fue que solo hubieran 300, históricamente sí tenían otros grupos ahí y había una guerra más extendida, pero eso fue más o menos en el 480, y aquí estábamos hablando del 330 y pico, había unos 100 años de diferencia. Pero ¿qué había pasado? Al mando de Jerjes, los persas habían llegado a Grecia, habían logrado ciertas victorias, es más, llegaron a Atenas, que era la capital de la parte norte de Grecia, la habían saqueado y quemado. O sea que habían dejado calor, habían dejado ardor en los griegos. Así que cuando los griegos se fortalecen un buen número de años después, vienen y rum, le dieron a Persia. Había un antecedente ahí, no fue solo porque sí. Versículo 8. Entonces dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar crecieron otros 4 cuernos muy visibles hacia los 4 vientos del cielo. Como dijimos, el cuerno grande era Alejandro Magno. Alejandro Magno es conocido que vivió una vida disipada, ¿verdad? Moralmente no era ningún modelito. Fue arrogante. Incluso él llegó a creerse que era una divinidad, y se comenta que hasta en un punto le pidió a algunos de sus subalternos que se hincaran y le rindieran pleitesía, que de hecho algunos de ellos no quedaron muy contentos con eso, pero nuevamente la arrogancia, mucho cuidado, ¿verdad? Dice, fue quebrado. Alejandro Magno muere en Babilonia a la edad de 33 años, relativamente, bueno, para mí patojo, un istío, 33 años. Se dice que murió de fiebre, pero algunos creen que fue envenenado. Y como dije anteriormente, la profecía de Daniel se cumple habiendo sido dada 200 años de esto que está describiendo acá, porque es profecía de Dios. Una nota más, Alejandro, por lo tanto, tenía 23 años cuando venció a los persas. Imagínense, nuestros hijos hoy día de 23 años no son capaces ni de sostenerse. Dirigía no es por molestar, pues la realidad, ahora nos cuesta añales para que al fin ya puedan salir adelante. Así es nuestra sociedad. Pero ya Alejandro a los 23 años había conquistado un imperio, había extendido, bueno, qué barbaridad. Bueno, él muere, no tenía hijos ni tenía herederos. Así que su reino, lo que conquistó, es dividido entre 4 de sus generales. Tome nota para nombres de hijos: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. De estos 4, que se le quede un poco más Seleuco y Ptolomeo. Seleuco se fue para el área de Siria y Ptolomeo para el área de Egipto. Y estos están relacionados precisamente con Palestina a través de la historia. Pero quiero notar algo, y esto es lo que podemos ver un poco más allá, bueno, que está dentro del libro, pero que ahora viendo hacia atrás nos damos cuenta. Dios es un Dios soberano, es un Dios que tiene bajo su control la historia. Usted sabe que fruto de esta conquista de Alejandro tenía parte de su filosofía de trabajo llevar a los lugares conquistados la cultura helénica, se le llama así a la cultura griega, y eso implicaba el idioma, que era el griego. ¿Se da cuenta usted que cuando Jesucristo viene a hacer su ministerio, el idioma franco, ya en ese momento ya no era el arameo,
aunque ahí en Palestina se hablaba el arameo todavía, pero el idioma internacional en lo que en ese momento era el Imperio Romano, que hablaban latín, pero el lenguaje de uso común en lo que es sur de Europa, en lo que es Palestina, norte de Egipto, era el griego. Nuestro Dios, usando a estos poderes, había preparado el campo para que el evangelio fuera proclamado y expandido a través de todo lo que era en ese tiempo el mundo conocido. Entonces, cuando leemos esto, podemos decir: ¡qué bárbaro, Señor! Te exalto y te alabo porque tú todo lo tienes bien planeado y todo lo que Dios hace sale bien. Versículo 9. Y de uno de ellos, de estos 4 cuernos, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Palestina. Versículo 10. Este cuerno se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Entendamos, este cuerno pequeño que está aquí no es el cuerno pequeño de la semana pasada. El cuerno pequeño de la semana pasada ese era de la 4ª bestia. Ese cuerno pequeño de la semana pasada es el anticristo. Este cuerno pequeño sale del imperio griego, ¿verdad? Y este es un personaje que existió, que se llama Antíoco IV Epifanes. Bueno, ya vimos la diferencia, pero va a haber cierta relación. Cuando dice ejército de los cielos y estrellas, lo que se entiende es que se refiere al pueblo judío que son vencidos por Antíoco Epifanes. En uno de los ataques que hizo Antíoco Epifanes, y es que le tenía roncha a los judíos, no los quería. O sea, tenía una enemistad enorme. Este fue un enemigo del pueblo de Dios. En uno de múltiples ataques, fíjense que se calcula que en 3 días mataron a 40,000 judíos y se llevaron 10,000 de esclavos. Eso era tremendo. Y no solo después hubo más muertos. Se calcula que llegaron a ser alrededor de 100,000 judíos. Versículo 11, se engrandeció contra el jefe del ejército, se ensañó contra Dios, dice Evis Carballosa, y por este cuerno pequeño, Antíoco Epifanes, fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión le fue entregado, ojo, algunos dicen le fue entregado, es porque Dios lo permite. Dios está al control de la historia, no se le escapa nada. Le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y fue prosperado. Este cuerno pequeño, en un momento dado, entra a la ciudad santa y hace esto. ¿Qué fue? Él se había ido, este Antíoco Epifanes, se había ido hacia el sur a atacar a los Ptolomeos, o sea, a Egipto. Fue a Alejandría, por cierto que Alejandría se llama Alejandría por Alejandro Magno. Y si usted se recuerda cuando estudió la primaria, ahí estaba la biblioteca más grande del mundo antiguo, que era la Biblioteca de Alejandría. Y por cierto, debido al griego, es que también la traducción del Antiguo Testamento que se hizo por aquellos años fue en griego, que es la Septuaginta. Bueno, regresamos, va a Alejandría y le va mal. Ya por ahí empezaba el Imperio Romano a hacer sus primeros tiritos, se andaban llegando por el norte de África y uno de los generales romanos le da un buen toque a Antíoco y se viene enojado porque no pudo lograr lo que quería conquistar al sur, y viene de regreso, y dentro de ese enojo es cuando pasa por Jerusalén. Y entonces pide a uno de sus militares que ataquen a Jerusalén en el día de reposo, un día en que los judíos buscaban abstenerse de cualquier actividad y los agarra cabal no preparados. ¿Qué hizo? Entra al templo y en el lugar santo o santísimo coloca una estatua de Zeus, otros dicen una estatua de él mismo, como sea, es una abominación. Y además en el altar sacrifica un cerdo. ¿Sabe lo que es para un judío? Que un cerdo, que era un animal inmundo, se lo sacrifiquen donde era su lugar más especial. Bueno, esto entre los judíos se llegó a conocer como la abominación desoladora. Y usted se recuerda que Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El que le entienda lo que de Daniel se escribe de la abominación desoladora, y él se está refiriendo ahora también al anticristo futuro. Por eso le dije, hay cierta relación. Versículo 13. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos, ambos ángeles, preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora y serán pisoteados el santuario y el ejército? La pregunta es, ¿esto que pasó ahí en Jerusalén, esta abominación,
¿Cuánto tiempo va a estar esa situación ahí? Porque obviamente después de eso quedó suspendido el sacrificio continuo que hacían los sacerdotes ahí en el templo. ¿Cuánto va a durar esto? Bueno, la respuesta que le da uno de estos dos es hasta 2300 tardes y mañanas. Y después de esto el santuario será restaurado. Respecto a estas 2300 tardes y mañanas hay distintas interpretaciones. Yo les voy a presentar por lo menos unas 3. Hay un grupo que no voy a decir el nombre, pero ellos se reúnen los días sábados, ya saben quién son, ¿verdad? Bueno, uno de sus autores allá por el siglo XIX se le ocurrió hacer números y dijo que estos 2300 días eran años. Entonces calculan desde que Ciro emitió la orden para que el pueblo de Jerusalén pudiera restaurarse allá en su tierra, y calculan 2300 años, cae 1844. Y entonces dijo este fulano, Jesucristo regresa en ese año. ¿Saben qué pasó, verdad? Pues que no. Así que ahora pues ya se hacen los locos y ya no hacen mucha bulla con ese tema. Las otras 2 interpretaciones son que estos son 2300 días. Una dice que son 2300 días cabales. Entonces calculan desde la muerte que se dio en este tiempo de un sumo sacerdote hasta cuando los macabeos reconquistan Jerusalén, y sí, caben ahí los 2300 días. Pero si se utiliza otra manera de calcular un poquito más corta, pues se excederían. Entonces otra de las interpretaciones, y no nos vamos a preocupar aquí por esto, no perdemos la salvación si no sabemos cuál es cuál. La otra dice que, como dice que son 2300 tardes y mañanas, y los sacrificios eran uno en la mañana y otro en la tarde, entonces es la mitad de los días, 2300 dentro de 2. Y si usted hace números, en ambos casos, dependiendo del inicio, coinciden con el 25 de diciembre del 165 a.C., que los macabeos, que era un grupo judío, que se levanta contra los seleucos, que era el reino del norte, donde estaba Siria, donde era Antíoco, ya no estaba Antíoco Epifanes vivo, logran conquistar de nuevo Jerusalén y es restaurado el sacrificio continuo, y de ahí se deriva una fiesta que ustedes han oído, el Hanukkah, que ahora se derivó de esta reconquista y restauración del sacrificio. Bueno, versículo 15. Sucedió que estando yo, Daniel, meditando en la visión y procurando entenderla, he aquí que alguien semejante a un hombre se puso de pie delante de mí. Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulai que gritó diciendo, Gabriel, explica esa la visión, ¿verdad? No nuestro Gabriel, sino el ángel Gabriel, ¿verdad? Versículo 17, luego vino cerca de donde yo estaba, y cuando llegó, o sea Gabriel, ¿verdad? El ángel, me atemoricé y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, comprende, hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Oigan esta palabra, tiempo del fin. Versículo 18, mientras él hablaba conmigo, caí adormecido en tierra sobre mi rostro, pero él me tocó y me puso en pie y me dijo, he aquí yo te mostraré que lo que ha de venir al final de la indignación o de la ira, porque el final, nuevamente el final, será en el tiempo señalado. Lo que le va a hablar Gabriel tiene que ver con el tiempo del fin, y ahora voy a explicar qué quiere decir esto. Una nota aquí, solo para darle un poco de sabor. Un hermano me contaba que a veces le cuesta dormir, y entonces le digo, pues yo estoy estudiando este pasaje y aquí hay una clave, porque uno de los autores dice que el estudio profundo de la profecía, ¿verdad? Por lo que está viendo Daniel, causa agotamiento. Por eso dice ahí que como que se vino abajo Daniel. Entonces le dije, mira, aprovecha, estudia profecía y eso te va a ayudar a hacer. Pero solo era una broma, ¿verdad? Por cierto. Bueno, el tiempo del fin se puede ver desde 2 perspectivas. Una de mediano plazo respecto a Daniel, y es lo que les dije que iba a pasar 200 años después, y otra al final de los tiempos cuando regrese Cristo. Así que aquí vamos a ver como que de alguna manera Gabriel está explicando acerca del fin y le habla de un fin que está por allá y otro y hasta allá. Y en algún punto, aunque aquí está hablando Antíoco Epifanes, hay unas descripciones que van más allá y que tienen que ver con el anticristo. Eso es para que nos ayude a entenderlo. Versículo 20. En cuanto al carnero que has visto que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y Persia, ya lo explicamos. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, Alejandro Magno. El cuerpo que ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido 4 cuernos, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, pero no con la fuerza de Alejandro Magno. Y efectivamente,
un general se fue ya para el territorio de Grecia, otro por lo que es hoy Turquía, el otro agarró lo que es Siria y el otro agarró lo que es Egipto, básicamente, ¿verdad? Bueno, al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un rey de aspecto fiero y entendido en enigmas. Ese es el cuerno pequeño. Pero en la descripción de este cuerno pequeño está ese alcance de corto, mediano plazo y de largo plazo. Entendido en intrigas entendido en enigmas quiere decir hábil en intrigas. Su poder se incrementará, pero no por sí mismo le es permitido. Él causará gran ruina y prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto sucedió realmente con Antíoco Epifanes, con lo que ya describí que hizo con el pueblo de Israel. Este pasaje, que por cierto habla de este rey que es el cuerno pequeño, en cierto sentido prefigura la obra que hará el anticristo al final de los tiempos. Evis Carballosa dice lo siguiente: Antíoco hizo en parte lo que el anticristo hará en su totalidad. Y entonces estamos viendo aquí este panorama amplio. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño y en su corazón se engrandecerá. Otra vez la arrogancia, ¿ven? De alguna manera Dios nos está hablando a que seamos cuidadosos con eso. Por sorpresa destruirá a muchos. Contra el príncipe de los príncipes se levantará. Y los que hemos estado siguiendo el estudio de Apocalipsis ya sabemos esta escena, ¿verdad? El anticristo precisamente contra quien quiere pelear es contra el príncipe de los príncipes, nuestro Señor Jesucristo. Pero dice que será quebrantado, aunque no por mano humana, porque será el Señor Jesús mismo el que va a derrotar a este hombre de pecado futuro. Este versículo define de una manera más clara al dictador del futuro, el anticristo, que se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será derrotado por el Señor Jesús. Versículo 26, y estamos terminando. La visión de la tarde y de la mañana que ha sido declarada, por ahí decía una versión, guárdala en secreto. Acá esta versión dice, es verídica. Guarda tú la visión porque es para muchos días. Hay un maestro de Biblia de apellido Constable, dice que esto quiere decir, escríbela, afínala y presérvala. No es para que esta verdad quedaba oculta, sino disponible, pero en este sentido, escrita, bien afinada y preservada. Y llegamos al versículo 27 y dice, yo Daniel, recuerda, ha estado oyendo, ¿verdad? Y hasta aquí hay algo personal. Yo Daniel perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos días. Cuando me recuperé, atendí los negocios del rey. Yo estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiera o interpretara. Algunos pensamientos. Perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos días. Miren, se considera que lo impactante de la revelación, de ver esa visión, ¿verdad? Por otro lado, el saber que su pueblo iba a sufrir. Esto de alguna manera drenó la energía de Daniel y queda agotado. Si lo traemos a nosotros hoy día, no sé qué le parece, y es esto. Así, a veces también el estudio concienzudo de la palabra, junto con el placer de hacerlo, puede traer agotamiento físico. Y si usted ha tenido esa experiencia, usted se da cuenta que cuando está dándole y tratando de entender y esto y el otro consultando, a veces queda uno cansado. Así que lo que le pasó a Daniel, pues a cualquier hombre o mujer de Dios que está involucrado en sus cosas, pues puede experimentar esto. Pero permítame decirle algo. Una vez recuperado, ¿qué dice el pasaje? Siguió con sus labores. ¿Y cuáles eran sus labores? Era atender los asuntos del rey. Hemos dicho que era un hombre de Estado, igual que nosotros. Podremos experimentar cansancio a veces, pero luego nos levantamos y seguimos con nuestras tareas, con nuestro ministerio, entiéndase, que sea en la palabra o sea en el área donde Dios nos ha puesto en la sociedad. Como decía los de la Reforma, eso es ministerio. Por cierto, dice Daniel, yo estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiera o interpretara.
¿No nos pasa a nosotros mismos? Hoy día, pues yo me quedo, leo y tengo algunas dudas, algunas inquietudes. Me es más fácil que a Daniel, porque ya vi los resultados en la historia, entenderla. Pero hay cosas desde el futuro que todavía no entiendo. Y Daniel se quedó así un poquito, que no entendía algunas cosas. Pero no se preocupe, le leo un pasaje. Jesús, tomando a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles y será escarnecido, injuriado y escupido. Después de que lo hayan azotado, lo matarán y al tercer día resucitará. Jesús mismo hablando con sus discípulos. ¿Y qué dice el pasaje? Sin embargo, ellos no entendían nada de esto. Esta palabra les estaba encubierta y no entendían lo que se les decía. Así que cuando estamos estudiando la palabra, no se extrañe si a veces hay partes que no entendemos. Solo le voy a decir algo: no se preocupe por lo que no entiende de la Biblia. Ocúpese de lo que sí entiende. ¿Está claro? No se preocupe por lo que no entiende. Ocúpese de lo que sí entiende. Si Dios cumplió a cabalidad con lo que reveló a Daniel, si ha cumplido con lo que reveló a otros profetas, ¿qué quiere decir? Que cumplirá lo que falta por venir. Las partes de la Escritura que no sean cumplidas, se van a cumplir. Porque Dios, dijimos, cumple lo que Él dice. Mientras tanto, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Empecé diciendo que Daniel, como un hombre de Estado, compartía su fe con los reyes y otros que le rodeaban. Yo, ¿qué hago en el medio donde Dios me tiene? Estoy compartiendo mi fe y es repetitivo, pero es que solo para eso nos dejó el Señor. En lo que regresa, en lo que vienen esos tiempos duros, es tiempo de seguir compartiendo la palabra. Quiero invitarlos a que oremos y que delante del Señor vayamos viendo cómo Él quiere utilizarnos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En especial aquí en Daniel hemos estado aprendiendo diversas lecciones. Cuando vemos que Daniel y sus compañeros se destacaron, eran hábiles y eran mejores 10 veces más o cuantas veces sea que los demás, pues eso nos da un estímulo para que nosotros en lo que hacemos busquemos la excelencia. Pero también hemos aprendido a tener cuidado con la arrogancia, de no dejarnos engañar por nuestros pensamientos carnales. También hemos aprendido que tú eres un Dios todopoderoso, soberano, con el control de la historia. Así que nuestras vidas pueden descansar tranquilamente en tus manos. No hay nada de lo que pase en nuestra vida, a nuestro alrededor, que escape de ti. Tú tienes un plan, que a veces no lo entendemos bien, es posible, pero por lo menos como mínimo debemos de confiar en ti y tomarnos de tu mano. Así que esta mañana reconocemos ese gran poder, reconocemos que eres el que tiene el control de todo, que nada escapa de tus manos y que por eso podemos confiar en ti. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra historia está en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.